Y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado y es que tenemos que ser muy conscientes de que los recursos naturales se pueden agotar y nosotros somos en buena parte responsables, pero para eso están ellos, Aguas de Torremolinos. Hoy tenemos a Andrés Turullols, responsable de operaciones. Bienvenido, señor Turullols. Buenas tardes. Somos muy responsables, ¿verdad?, de que los recursos naturales no duren lo que tendrían que durar. Bueno, evidentemente estamos en un momento en el que el utilizar el recurso, especialmente el tema del agua, con la sequía que está habiendo en todo el país, que yo creo que sale habitualmente por la tele y son noticias que nos están bombardeando, pues evidentemente somos muy responsables de intentar alargar todo el recurso que tengamos y no malgastarlo. ¿Cómo está afectando la sequía en Torremolinos? Porque aquí no se han activado protocolos de sequía como se han activado en otras provincias, pero creo que hemos estado un poco al límite o seguimos estando al límite, ¿no? Bueno, en el caso de Torremolinos hay que decir que se sigue abasteciendo históricamente desde el acuífero de la Sierra de Mijas. Bien es cierto que hasta más o menos el año 95, una cosa así, ese recurso salía directamente a través de los manantiales que tenemos en la zona del Pinar. Desde entonces los manantiales dejaron de surgir y Torremolinos extrae el agua del acuífero desde las captaciones. ¿Vale? Como alternativa de suministro, en caso de que las captaciones fallaran, siempre tenemos el agua de la mancomunidad, ¿vale? Pero con la problemática de que su recurso es incluso menos productivo que el nuestro. O sea, ellos tienen una presa y la presa históricamente se agota, ¿vale? De hecho, el año pasado, en el mes de marzo, estuvimos bastante cerca de agotar ese recurso. Con lo cual, nosotros desde Agua de Torremolinos lo que estamos es implantando medidas desde hace tiempo, pues para mantener, digamos, nuestra autonomía desde el acuífero de la Sierra de Mijas y que no nos afecte. Porque además Torremolinos no solo abastece a nuestro propio municipio, sino que abastece a varios alrededor. Bueno, no, el acuífero de la Sierra de Mijas abastece, bueno, pues tanto a Benalmádena, parcialmente, o sea, a Laurín de la Torre, incluso Laurín el Grande, creo que también toma de ahí, incluso una parte de Mijas. O sea, que del acuífero bebemos muchos municipios y, bueno, pues evidentemente eso lo sufre. Ustedes han hecho una gestión avanzada del acuífero colocando sensores en los 7 pozos que hay en Torremolinos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacen estos sensores? A ver, nosotros tenemos lo que son los pozos sensorizados y telecontrolados durante 24 horas, durante las 24 horas. Estos sensores pues miden distintos parámetros, pueden medir desde el caudal que se extrae, el nivel del pozo o la energía eléctrica que está consumiendo la bomba. Con ello, nosotros pues, somos capaces con esos parámetros de saber pues, bueno, que la bomba está funcionando en su punto correcto, que no está avisando de que pueda tener ninguna avería. Somos capaces también de ver el comportamiento del acuífero, cómo va perdiendo metros conforme se va extrayendo o incluso si alguna de las fisuras que tiene, que son las entradas de agua, se agota. Bueno, somos capaces de predecir el comportamiento un poco del acuífero. O sea, con esos sensores 24 horas tenemos mucha información y podemos ver cómo funciona cada una de las captaciones y cómo funciona el acuífero en global, viendo el comportamiento de las 7. ¿Qué es lo que están viendo a través de esa información que le dan estos sensores? ¿Torremolinos va hacia adelante, va hacia atrás? Porque esto antes se hacía manualmente, ¿no? Están viendo que hay una pérdida considerable anual de agua. A ver, el acuífero viene especialmente del año 2008 perdiendo unos 15 metros de nivel anuales por falta de lluvia, por falta de recarga y, bueno, especialmente en los periodos secos que llevamos, porque este último año pues ha sido especialmente seco. O sea, 15 metros, para que se hagan ustedes idea, son como 5 pisos, una altura de 5 pisos. Sí, y la pérdida actual anual es esa. Evidentemente, en 2008 se llegó a una situación similar a la actual, incluso ahora estamos un poquito peor que entonces, y se produjeron 2 años de lluvia extraordinaria que hicieron que evidentemente se volviera a recuperar todo el volumen embalsado. Esto me está viendo como las crisis cíclicas, ¿no? En el 2008 hubo una crisis, ahora hay otra crisis, el agua va ligada a las crisis mundiales. Sí, es así. O sea, realmente los ciclos de sequías son cíclicos. El gran problema es que cada vez parece que esos ciclos de sequía son mayores, son más largos en el tiempo. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que asumir que
pues que tenemos que respetar lo que nos entra por el grifo y no malgastarlo, claro. Por eso han puesto también en marcha iniciativas ligadas a la mejora de la eficiencia, como es la reducción de pérdidas en la red, que eso también es muy importante y además están viendo un comportamiento que se produce aquí en Torremolinos, no sé si en otros sitios, que las pérdidas no se van a la superficie, sino que el terreno se lo traga todo. A ver, Torremolinos tiene una circunstancia, y es que efectivamente el terreno parece una esponja. Y las averías, así como en otros sitios muchas veces la avería sale pues porque el terreno es impermeable y como la tubería es a presión, pues el agua sale y se ve. Aquí nos encontramos con averías que no dan la cara. Directamente el terreno absorbe esa cantidad de agua. Nosotros ya hace unos pocos de años empezamos a implantar medidas, evidentemente, para reducir esas pérdidas en red, porque somos los primeros que somos conscientes que no podemos malgastar el agua pues, con roturas que son reparables, evidentemente. Entonces, lo primero que se hizo fue una reducción de presiones en aquellas zonas en las que había sobrepresión, exceso de presión, pues por un concepto, y es que a mayor presión una misma avería pierde mucha más agua. La segunda parte que hicimos fue la sectorización de esa red para poder controlar el consumo que hay por la noche. Por la noche, teóricamente, toda la gente está durmiendo, la mayoría de la gente está durmiendo y los consumos son mucho menores. Si tenemos un sector que por la noche canta un consumo excesivo, normalmente es una avería. Y entonces lo que focalizamos es la búsqueda de esa avería en esa zona. Y ahora estamos implantando un nuevo sistema que es a través de unos sensores que lo que miden es el ruido que se produce en la red. Cada avería que produce, lo que produce es un ruido. O sea, si nosotros pensamos en una cisterna, cuando uno tira la cisterna, el agua que sale por la cisterna hace ruido. Pues ese mismo concepto lo podemos llevar a una avería. La avería, cuando sale el agua, ese agua hace ruido. Si conseguimos en un mismo sector en el que sabemos que hay una avería, grabar en distintos puntos, los sensores nos van a decir en qué zona se está produciendo ese ruido. Y entonces podemos focalizar mucho más. Con la circunstancia además de que estos sensores todas las noches nos envían el ruido a través de internet, a través de la nube, y el operario cuando llega por la mañana puede escuchar los distintos sensores y ver en qué sensor está el nivel de ruido más alto, que normalmente es en el que está la avería más cerca. ¿Y hay muchas pérdidas aquí en Torremolinos? Bueno, ahora mismo no hemos llegado a una eficiencia de red bastante alta, estamos en torno al 80%. Realmente ya mejorar el 80% suele ser complicado, conlleva inversiones elevadas que también se están planteando, pero bueno, tenemos un nivel de eficiencia bastante bueno. Estamos hablando de que estamos en un periodo importante de sequía, no sé si solo en nuestro país, pero bueno, a nivel mundial se está viendo que también hay zonas muy afectadas, otras con lluvias torrenciales y otras en sequía. Pero bueno, como decimos, esto es cíclico, pero ¿a qué profundidad estamos hablando de que estamos sacando ahora el agua de Torremolinos? El agua de Torremolinos actualmente está sobre la cota 250. 250 metros bajo nuestros pies, ¿vale? Y eso lo que nos está conllevando es a un aumento de la energía que necesitamos para sacar. Es decir, tenemos que meter bombas de mayor potencia, tenemos que meter bombas que tengan más eficiencia, que sean más eficientes para intentar evitar el consumo energético, pero aún así el consumo energético evidentemente pues se aumenta con esa profundidad. Desde Torremolinos, de todas maneras, lo que estamos intentando es evitar que ese consumo energético, en la medida de lo posible, intentar reducirlo desde la red. Y para eso estamos implantando sistemas de bombeo solar fotovoltaico. Tenemos justo cerca de lo que son las captaciones nuestras depósitos con una amplia superficie, y ahí es donde estamos aprovechando para montar nosotros los bombeos solares, hasta el punto que ya tenemos uno montado desde el año pasado en la cubierta del depósito San José, de 460 kilovatios pico. Hemos producido cerca de 650.000 kilovatios hora este año en ese huerto solar. Ese huerto solar se va a ampliar ahora hacia final de este año y principio del año que viene con el depósito de San José, 114 kilovatios pico más. Y hay un tercer proyecto que es bastante ambicioso, porque consiste en implantar un bombeo solar de 671 kilovatios pico, que esperamos que pueda estar terminado hacia el segundo semestre del año que viene. Y con esto lo que queremos conseguir es tener un autoconsumo dentro de nuestras instalaciones que va a llegar aproximadamente al 15% del volumen de energía que consumimos.
¿vale? Que evidentemente es energía verde y no produce emisiones de CO2. Y todo esto no es que esté sujeto por obligación a la Agenda 2030, que tanto escuchamos hablar, sino que ha sido una decisión de la empresa el ser sostenible y el colaborar con el medio ambiente en la medida de lo posible, ¿no? Claro, a eso, a ver, y el que yo creo que eso lo deberíamos trasladar todos a nuestro día a día. O sea, realmente el concepto de intentar esa sostenibilidad es lo que puede llevar, pues, evitar lo que realmente yo creo que ya casi nadie niega, yo no voy a decir nadie, pero casi nadie niega, que es el cambio climático que se nos está viniendo encima. Porque claro, no es habitual que tengamos estas... es que no sé ya si esta pregunta, o de lo que le voy a preguntar ahora, si ya lo hemos hablado en la entrevista, lo hemos hablado antes de comenzar la entrevista, porque Torremolinos tiene 2 etapas de lluvias, ¿no? Y la primera ya estamos viendo que es ahora en octubre, de octubre a diciembre, que no se está produciendo. Nada, no ha caído nada, y suele ser el momento en el que más llueve en Torremolinos. O sea, Torremolinos suele tener una media de lluvia de unos 540 milímetros de lluvia anuales y suele caer casi más de la mitad entre los meses de octubre a diciembre. Bueno, estamos en noviembre y yo no sé si han caído 3 litros. ¿Vale? ¿Cuánto tenía que haber caído a fecha de hoy? Pues unos 240, 250 es lo habitual. O sea, 3 litros, 3 jarras de estas. Sí, 3 jarritas lo habríamos llenado con lo que ha llovido este año, desgraciadamente. Y suele haber siempre un periodo de lluvia, un episodio de lluvia que normalmente se repite todos los años, que suele ser el final del verano, o sea, finales de agosto, principio de septiembre, que suele caer una lluvia que suele ser bastante torrencial, que igual no ayuda mucho a recargas ni eso, y nos provoca incluso algo de inundaciones en la zona del paseo marítimo, pero es que este año no ha caído. ¿Y no ayuda a recargas? ¿Por qué? Porque normalmente una lluvia que cae en un momento muy puntual se va directamente al mar. Ajá. No le da tiempo a permear al suelo. Entonces necesitamos que esté durante 3 meses cayendo poquito. Y luego en abril, aguas 1000, en Torremolinos también hay otra época de lluvias que es en abril y mayo. Sí, que fue la que el año pasado, digamos, salvó el verano. Porque si no llegaba a caer en la que cayó, que fue extraordinaria, o sea, realmente en abril del año pasado cayó más agua de la habitual. Pero es que si no llega a ser por eso, bueno, pues la presa de Istán estaba casi seca. Y gracias a eso yo creo que se salva el verano. Pero necesitamos más como eso para salvar el próximo. La verdad es que los pantanos y embalses de España están bastante bajitos de nivel. Necesitamos la lluvia para todo, para limpiar la polución del ambiente, para regar los campos, para tener reservas, para poder utilizarla en nuestro día a día, porque el agua es vida. Pero todas estas tareas que están haciendo ustedes, estos programas, no sirven de nada si nosotros no somos responsables, el ciudadano. Hombre, lo que está claro es que en la situación en la que tenemos actualmente, el agua, tarde o temprano, esperemos que más tarde que temprano, tiene un fin. Y por eso mismo nosotros desde Agua de Torremolinos podemos hacer muchas campañas y podemos hacer muchas medidas e intentar sacar el agua cada día de mayor profundidad y poner bombas más eficientes, pero realmente ese agua que extraemos tiene un fin, que es abastecer a una población. Y una parte muy importante de ese agua, pues igual la gastamos con excesiva alegría. Pues es el momento de mirarnos a nosotros mismos y ver que esa alegría quizá debe ser menor y debemos mirar por cada litro, y con eso conseguiremos, bueno, pues que si quiere Dios llegarán las futuras lluvias y solucionaremos este problema que está siendo importante en general en España, pero también en nuestra zona. De hecho, las sequías en la antigüedad erradicaron civilizaciones enteras, tanto que se murieron de sed y de hambre, porque claro, si no hay agua, los campos tampoco dan frutos, como otras que se tuvieron que emancipar a otros lugares donde sí hubiera agua. Así que el agua es lo más importante. Si no hay agua no hay vida, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Así que vamos a ser muy responsables con este bien que tenemos a nuestro alcance, pero que puede ser que en algún momento se agote. Así que gracias a Aguas de Torremolinos, que están velando por nosotros, porque tengamos agua día a día, pero nosotros tenemos que ser muy responsables con este bien o con esta materia prima. Es que no me sale ahora mismo el agua, que es un elemento, ¿no? Un elemento de primera necesidad. Ahí está, que no me sale de primera necesidad. Vamos a ser muy responsables y, por ejemplo, una manera en la que podemos colaborar es bebiendo agua embotellada, ¿no? Digo yo, pensando.
para no echar tanto de grifo. Bueno, lo que pasa es que el agua embotellada al final viene del mismo sale sitio. de algún sitio, ¿no? Bueno, eso sí, cuando nos cepillemos los dientes, cerrar los grifos, cuando nos lavemos las manos, nos echamos jabón, un poquito de agua, nos enjuagamos, nos enjabonamos y luego nos enjuagamos, cositas así, ¿no? Sí. Y a la hora de fregar y demás, utilizar lavados cortos de lavadora, de lavavajillas y siempre siendo muy ecológicos. Y mirando mucho por lo que no vamos a usar. Pues muchísimas gracias. Nos vemos por aquí esta semana, que estaremos conociendo más programas y muchas más cosas sobre Aguas de Torremolinos, sobre ese bien que nos abastecen día a día. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta estará con nosotros, como cada martes, nuestra psicoanalista Laura López. Coño, me sale